Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase. Bueno, señores, hay algo que quiero tocar hoy. Es la ISO 39001, ¿ok? Es una de las normas pioneras en estructuras de alto nivel Colombia, a nivel internacional, ¿ok? De hecho, es la norma, puedo decir que las pioneras en tener una estructura de alto nivel, ¿ok? Bueno, antes de continuar, les voy a recordar lo siguiente, ¿ok? Les voy a recordar lo siguiente. Primero, primero, si bien es cierto, la ISO 39001 en Colombia tiene una versión 2014, es muy posible que ustedes encuentren a nivel internacional la versión 2012, ¿ok? ¿Esto a qué se debe? Resulta que es probable, no mentiras, resulta que en Colombia tenemos algo que se llama Incontec, que es el ente normalizador en nuestro país, ¿ok? Este ente normalizador es aquel que nos permite realmente adoptar las normas a nivel Colombia y las traduce a nuestro idioma original, ¿ok? Ninguna norma de sistema de gestión en Colombia puede ser certificable y aplicable si el Incontec no la ha adoptado o si a través del Incontec no se ha adoptado. Por eso van a encontrar ustedes normas como, por ejemplo, sistema de gestión ISO 9000, perdón, y sistemas de gestión como sistema de gestión antisoborno, ISO 25, ISO 37001 versión 2025, que esa fue expedida este año. Pero si ustedes van a mirar dentro de la estructura colombiana, esa norma todavía no se ha adoptado. Esa norma todavía no se ha adoptado. Y es muy probable que se adopte tal vez dos o tal vez 2 años después o un año después. ¿Ok? Por lo tanto, esto puede tener ese cambio. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, recuerden, las normas se deben tener aquí.
Bueno, ¿ustedes conocen qué es la estructura de alto nivel? ¿Qué es una estructura de alto nivel? ¿Conocen qué es? ¿Para qué sirve? ¿Conocen el concepto de la estructura de alto nivel? ¿Han manejado otras normas? Miren, de ahora en adelante, aun cuando se modifiquen normas, porque este año tenemos la modificación de dos normas, de tres normas, ya fue liberada la 37001. Tendremos en diciembre o enero del año, diciembre o enero del año entrante, tendremos eh, la 9001 y la 14001, pero todas las normas, aun cuando existan cambios, van a seguir manteniendo la misma estructura, ¿ok? Los 10 numerales. ¿Para qué? Para que se puedan adoptar de la misma manera, se pueden adoptar de manera más fácil. Ahora, esta estructura contiene 10 numerales, de los cuales tenemos un objeto y un campo de aplicación, unas referencias normativas, unos términos y definiciones, un contexto de la organización, liderazgo, planificación, soporte, operación, evaluación del desempeño y mejora. ¿Ok? Por lo tanto, debemos tener claro que cualquier organización que desee implementar el sistema de gestión de seguridad vial lo puede hacer. No hay, digamos que, un ejercicio diferente a decir simplemente no, no se puede realizar la implementación. No, cualquier organización que desee de manera voluntaria lo puede adoptar. Es un sistema voluntario. ¿Ok? Es un sistema voluntario. ¿Ok? Este es un sistema voluntario. Ahora, esta norma trae unos conceptos y unos términos importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, ¿qué es accidente y qué es incidente? Este término accidente, ese concepto accidente, nos dicen que accidente, sobre todo accidente de tráfico en la vía, es cualquier colisión u otro impacto en la vía que cause muerte, cualquier lesión o daño. ¿Qué diferencia hay entre ese concepto y el concepto de nuestro Código Nacional? ¿Qué diferencia hay entre ese concepto y el concepto del Código Nacional? Se está grabando la llamada. ¿Hay alguna diferencia o será que no hay ninguna diferencia? Aquí no toca ningún vehículo en movimiento, ¿cierto? Aquí el concepto dice que cualquier colisión o impacto en la vía. Puede ser que dos peatones vayan caminando y se caigan y se golpeen y generen una lesión. Eso es un accidente de tráfico. No es necesariamente que exista un vehículo, solamente cualquier colisión u otro impacto en la vía que cause muerte o daño. Ahora, incidente es aquel evento que ocurre por falla de un componente o factores externos que contribuyen al sistema de gestión. Pero hay unos conceptos que quiero que analicemos.
Por ejemplo, ¿ustedes saben qué es una corrección y qué es una acción correctiva? ¿Saben qué es una corrección y qué es una acción correctiva? ¿Cuál es la diferencia? Se las estoy mostrando. ¿Saben qué es una corrección y qué es una acción correctiva? De casualidad, una acción inmediata. Muy bien. Y la otra ataca la causa raíz, ¿verdad? La otra ataca la causa raíz. Deben tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque hay eventos donde sí se puede corregir, pero hay situaciones que aún así se corrijan, es importante atacar o eliminar la causa raíz. ¿Ok? Ahora, vamos a entrar directamente al capítulo 4. El capítulo 4 nos habla del conocimiento de la organización y su contexto. Nos habla de la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas y nos habla de la determinación del alcance del sistema de gestión y el sistema de gestión de seguridad vial. Lo voy a explicar con un ejercicio. Deme un minuto, corrijo algo. Para este ejercicio es importante entender que hay que realizar análisis de la estrategia organizacional. Esa estrategia organizacional, basándonos en la plataforma organizacional o estratégica mejor de la entidad, nos va a permitir identificar ciertas situaciones que nos permiten gestionar eventos en una gestión de la seguridad vial. ¿Ok? Entonces, la norma nos dice básicamente lo siguiente. Básicamente el mismo concepto. La norma nos dice en el 4.1, venga, señores, primero haga una revisión, haga una línea base. Esta línea base ya se la había dicho, ¿no? Entonces yo les dije acá, así como se puede realizar con ISO 45001, entonces podríamos hacerla con ISO 14001. Déjenme, ya les comparto. Este. Línea base, primero. En el material también se los agrego. Hacer un diagnóstico inicial de la ISO 39001 a la hora de aplicación, en donde evaluemos uno a uno los numerales de la norma y evaluemos qué tenemos y qué nos hace falta. ¿Ok? Uno a uno los numerales de la norma para determinar qué tenemos y qué nos hace falta. Esa es la primera parte. Evaluar cada uno de los numerales de la norma del sistema de gestión para determinar
qué tenemos y qué nos hace falta. ¿Ok? ¿Cuál es ese documento que tenemos? ¿Qué nos hace falta para poderlo implementar? Aquí evaluamos cada uno de estos aspectos. Ahora, una vez evaluados, tenemos que construir una línea base. La línea base, ¿de dónde creen que sale? ¿De dónde cree que sale la línea base? ¿De dónde creen que sale la línea base? De las estadísticas de este diagnóstico inicial, de las estadísticas de este diagnóstico inicial, de la caracterización del riesgo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces aquí nos dice la norma, bueno, primero parta de una línea base, establezca una posición actual de la organización con relación a seguridad vial. Bueno, ¿cómo está el tema de la estadística? ¿Cómo está el tema de la estadística en cuanto al factor humano, factor vehículos, factor infraestructura, atención a víctimas? ¿Qué documentos se tienen en cuanto al factor humano, factor vehículos, factor infraestructura, factor atención a víctimas? ¿Qué normas se tienen? ¿Qué estructura se tiene y qué nos hace falta? ¿Cómo va la estadística y el comportamiento y cuáles son los comportamientos más reiterativos en materia de seguridad vial en relación a este tipo de factores, etcétera? Una vez se tenga en cuenta esto, vamos o tengamos esa línea base, ese diagnóstico inicial y demás, otros elementos, otro elemento importante aquí es el conocimiento de la organización y su contexto a través del análisis de las cuestiones externas e internas dentro de la organización. Repito aquí, cuestiones externas son aquellas que no se controlan. O sea, yo no las puedo controlar. No están bajo mi control. E internas son lo contrario. Sí las controlo. ¿Ok? Entonces aquí hay una herramienta que podríamos utilizar. ¿Ok? Una herramienta que podríamos iniciar o utilizar. El famoso DOFA, que nos habla de las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. Pero aquí vale la pena agregar que ese DOFA debe ser primero analizado o construido basado en la misión, visión de la empresa. Entonces, creo que ya hicimos un ejercicio frente a ello, ¿no? Entonces, aquí deben ustedes leer esa visión, esa misión de la empresa y esa visión, y evaluar en qué parte habla de seguridad vial. Entonces, por ejemplo, acá dice, misión de la empresa de minería, diseñar, implementar y fortalecer acciones en seguridad vial de manera sostenible. Ok, contribuyendo a la protección de la vida, la salud y el bienestar de todos los actores viales en nuestras operaciones, promoviendo a la movilidad segura basada en la innovación tecnológica. O sea, aquí habla de innovación tecnológica, garantizando condiciones seguras para nuestros colaboradores y contratistas y nos comprometemos a operar de manera eficiente y transparente, responsable y en cumplimiento de la normatividad vigente. Entonces, ¿qué quiere la organización basándonos en esta misión? Claro, ellos quieren fortalecer las acciones en materia de seguridad vial, ¿ok? Y deben proteger la vida y la salud. Listo, vámonos a la visión. Ser una organización líder en gestión de la seguridad vial, reconocida por su compromiso con la excelencia, operatividad, la innovación y la tecnología. Entonces acá dice
Gestión de la seguridad vial. Listo, perfecto. Entonces, vamos a basarnos en este concepto, gestión de la seguridad vial. Pregunto, ¿qué debilidad o qué debilidades puede tener una empresa que no le permita gestionar de manera adecuada la seguridad vial? Todos tienen el micrófono. Muy bien. ¿Alguno? Hola, profe, buena tarde. Hola. Pues yo diría que una de las causas podría ser la falta de recursos para realizar los mantenimientos preventivos y correctivos digamos, a la flota vehicular. Teniendo en cuenta pues que una máquina, pues, dependiendo pues de la vida útil, del uso que se le dé y de esos mantenimientos que se haga, pues va a funcionar adecuadamente o no. Entonces considero que ese podría ser una causa. Falta de recursos, desconocimiento normativo y técnico, ¿no? Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más cree que o conoce algunos debilidades que no le permita gestionar la seguridad vial? Yo creo que también podría ser, digamos, que la falta de un personal capacitado para, digamos, que para esos procedimientos. Sí, también puede Buenas ser, ¿no? noches. Falta de liderazgo, ¿no? ¿Cuál otro? Profe, muchas veces también hay disposición de hacer mantenimiento, pero no es asequible o las repuestos que necesitan para hacer ciertos tipos de mantenimiento no están a la mano o no son muy comerciales en algunos determinados vehículos de la flota, que muchas veces se vayan eso, por economía de flota, de comprar vehículos que no tienen una representación, entonces también conlleva a que se hagan arreglos más autóctonos, más caseros, por decirlo de alguna manera, que establecer con lo que dicen los manuales de procedimientos. Listo, pero recuerden que eso no es, eh, no es una debilidad, sino es puede ser una amenaza. Pero bueno, listo. Pero ojo porque estamos hablando de que no le permita a la organización gestionar la seguridad vial. ¿Ok? Tal vez puede ser la falta como de que, bueno, se tiene, digamos, que un procedimiento, se tienen todas las disposiciones para que los empleados, digamos, que cumplan con esas normas y todo eso, pero los empleados no tienen la disposición de cómo hacer las cosas. No sabría explicar bien esa parte. ¿Será que eso se llama falta de cultura? Falta una cultura organizacional. Puede ser, ¿no? Sí, Falta de cultura organización. organizacional. Profe, ¿se puede presentar también un conflicto de intereses para mostrar resultados financieros? Pero ¿en qué sentido? ¿Cómo así? En el Más, recorte de presupuestos para la ejecución del plan. entonces acá, donde estaba recursos, falta de recursos para la gestión y recortes. Listo. Entonces, también puede ser, no sé, recursos insuficientes, puede ser que no hayan procesos adecuados o buen gobierno, falta de tecnología, ¿no? Profe, yo diría también que de pronto personal capacitado, o sea, que Ya cuente con la está, licencia, pues, ya está. ok.
¿Algo más? ¿Qué no le permite a una organización gestionar la seguridad vial? ¿Qué no le permite a una organización gestionar la seguridad vial? Falta de personal apropiado para esa gestión. Ya lo tenemos. De ¿Será pronto que falta de conocimiento sobre las vías y eso. sí, eso es todo personal capacitado? Digamos que pueden ser estas, ¿no? Porque puede ser procesos de inducción falencias o fallan los procesos, pero en teoría Falta de debería. gestión. Ahora, listo. Ahora, ¿qué fortalezas? ¿Qué fortalezas podría tener una organización a la hora de implementar un sistema de gestión de seguridad vial, una gestión vial? El compromiso de la alta dirección. Control ¿Será de que los riesgos, ¿no, profe? sí, espérame un segundo. ¿Será que la falta de liderazgo es lo mismo que la falta perdón, ¿será que la falta de liderazgo es lo mismo que establecer compromisos? No. ¿Qué falencias hay? Profe, yo pensaría que tiene que ir interrelacionado, ¿no? Porque, pues, por más liderazgo yo tengo que tener unas metas, unos compromisos para desarrollar unos planes de trabajo. Y si yo como líder no los propongo, entonces de uno y de otro lado me haría falta alguna cosa. Bueno, puede ser. ¿Qué otro? El recurso humano, yo diría también, Pero si y decimos que tenemos falta de personal capacitado, entonces no podría ser. O sea, o tenemos, o no, es una debilidad o es una fortaleza. Yo digo que Eh, una fortaleza, profesor, podría ser la premisa de tener la seguridad por encima de la producción. Listo. Seguridad, pues eso es liderazgo. No, podemos hablar de una correcta integración con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Mm, puede ser una fortaleza los canales de comunicación, La capacitación del personal, herramientas de capacitación continua. ¿Algo más? la innovación en los procesos encaminados en estar pendientes de las nuevas resoluciones. ¿Listo? ¿Algo más? Coordinar Profe, procesos, ¿Cuál? coordinar esfuerzos para desarrollar políticas o programas en Eso se seguridad vial. llama alianzas estratégicas. Ah, Listo. la disposición de presupuesto para la ejecución. Un presupuesto eh, que garantice la ejecución del plan. Para la asignación de presupuesto. Como otra fortaleza, un adecuado plan de mantenimiento de la flota. Si los camiones todo está bien, pues cumplen. Listo. ¿Algún otro? ¿Algún otro? Contar con ¿Algún? aliados como las ARL para los planes Ya, de ya hablamos, ya lo colocamos acá, alianzas estratégicas. alianzas. Ok.
Profesor, sería seguimiento y ajustes para establecer objetivos y mejorar la continuidad de los procedimientos o programas. Pero, ay, ¿sabe? ¿Cómo, pero cómo lo definimos? No es la palabra. Eh, Las auditorías internas y las autoevaluaciones cada determinado tiempo del plan. Mejora continua, sí, señor. sí, ahora, No sé, la evaluación continua, mm, sensores, bueno, bueno, ya creo que como eso serían. Ahora, amenazas. ¿Qué amenazas puede tener una organización a la hora de implementar un sistema de gestión como este? Puede ser el entorno vial, ¿cierto? Y las condiciones. ¿Cuál puede ser mal? Temas legales, ¿no? Las malas prácticas de los colaboradores al momento de qué, de realizar los procedimientos y eso. Sí. ¿Cuál otra podría ser? Profesor, resistencia al cambio podría ser también. Sí. ¿Cuál otro más? ¿Cuál otro más? Cambios tecnológicos, ¿no? Amenazas macroeconómicas. Las Por ejemplo, multas las por políticas. no cumplir los procedimientos. Manipulación de la información. Sí. Eh, pero entonces no serían amenazas, sino mm, ataques. Puede ser ataques eh, informáticos. Y costos por incumplimiento normativo, ¿también entraría ahí, no? Sí. Sanciones y multas. Listo. Miren que aquí ya tenemos amenazas y ninguna de las que estamos viendo tiene que ver con que, ay, que es que el accidente, que la vía está en mal estado, nada. Esto es un contexto de la organización para determinar qué le impide a la entidad desde su misión y su visión cumplirla. Y para nosotros lo importante de esa visión y la visión es establecer una gestión de la seguridad vial. Entonces, esos son los elementos más importantes. Ahora, tenemos qué oportunidades se tienen en una organización para gestionar a la hora de gestionar la seguridad vial. La gestión del cambio por mejoramiento. Las políticas públicas. Cumplimiento de políticas públicas, La responsabilidad gestión social, del ¿no, profe? cambio. Por el cumplimiento de la norma. Eso se le Por el tema del llama mejoramiento de la imagen institucional. mejoramiento de la imagen institucional. Perfecto. ¿Cuál otro podría ser? Otra oportunidad, el tema de las tecnologías, ¿no? En los Oportunidad de programas de incentivos del Estado por cumplimiento de acceso esa- a incentivos, sí, señor. También, ¿cuál otro? Cumplimiento de regulaciones y normas. Ya, fue la primera. Ya está. Bueno.
¿Hay alguna otra? Posicionamiento ante otras empresas obviamente por el buen cumplimiento del plan. Más competitivos. Acceder a nuevos mercados. Listo. Bueno, hay algo que quiero aclarar. Yo les pregunto a ustedes, ¿los riesgos pueden ser positivos o negativos o solamente son negativos? ¿Los riesgos pueden ser positivos y negativos o solamente son negativos? ¿Un riesgo es sinónimo de algo negativo? Sí, en seguridad y salud un riesgo es negativo. Mm, Algo que se sí. puede materializar en una condición para un accidente. Lo que pasa es que lo estamos mirando desde el tema de la identificación de peligros y valoración de riesgos. Pero, pregunto, ¿necesariamente el concepto de riesgos es negativo? Entonces sí, porque es algo a mejorar. No, no todas las veces. Hay algún, en ISO 31000, aunque no vamos a, olvidémonos de, 40, de GTC 45, ¿ok? Sino que hay otro tipo de riesgos que son productos de la incertidumbre, ¿ok? Al ser productos de la incertidumbre, podemos tener riesgos positivos y riesgos negativos. Riesgos positivos como las debilidades y las amenazas. Y riesgos negativos como las debilidades y las amenazas. Y riesgos positivos como las fortalezas y las oportunidades. ¿En dónde? Los riesgos negativos, estos, se gestionan para reducir el impacto que puede generar y la probabilidad de que se materialice. Y los riesgos positivos como estos se gestionan para poder, digamos que estimular para que se cumplan. ¿Por qué? Porque si usted tiene alianzas estratégicas y quiere mejorarlas, pues esto le va a generar un impacto negativo, un impacto positivo, ¿no? Va a mejorar los procedimientos, va a mejorarle el mapa de procesos, por ejemplo. Una oportunidad, si usted mejora sus herramientas de gestión, pues va a poder acceder a, por ejemplo, a incentivos, a nuevas tecnologías, a una gestión del cambio mejor, ser más competitivos y demás. Entonces, en gestión de riesgo, a veces nosotros miramos la gestión de riesgos como solamente lo que dice GTC 45. GTC 45 nos habla más de peligros, ¿ok? O va más relacionado con el tema de peligros y después nos dice, bueno, los riesgos relacionados con los peligros y demás, la valoración de esos riesgos. En ISO 31000 nos habla, listo, identifique los riesgos positivos y negativos que puede tener y a estos negativos, valórelos y a estos positivos, perdón, a estos negativos, valórelos y priorícelos para convertirlos en objetivos, metas y programas para gestionarlos. A estos positivos, no los valore, pero busque herramientas para mejorarlos o hacer que se puedan cumplir. O sea, hacer que nos puedan mejorar la imagen institucional, hacer que se puedan mejorar los procesos tecnológicos, incentivos estatales y demás. ¿Claro? ¿Claro? ¿Preguntas? ¿Preguntas, dudas? No todos. ¿Quedó claro?
¿Sí? ¿Quedó claro? Recuerden que yo les dije a ustedes, en el plan estratégico de seguridad vial también habla algo del diagnóstico, perdón, no tanto el diagnóstico, sino del contexto. Eso es el contexto. Mirar qué es lo que quiere la organización implementar, a dónde quiere llegar con su misión y su visión, y posterior a ello, determinar cuáles son esas debilidades o esos riesgos positivos o negativos que yo puedo tener para poder cumplirlos. A veces vemos que, que todo lo valoramos a través de la identificación de peligros, perdón, identificación de peligros y valoración de riesgos, pero hay que salir también de ese panorama y determinar que el riesgo también, desde un contexto más de gestión estratégica, es aquella situación potencial producto de la incertidumbre, que puede ser positiva o negativa. Negativa porque está relacionada con una debilidad y una amenaza. Positiva porque puede ser una oportunidad o una fortaleza, que depende de la organización, que depende de la organización implementar herramientas para poder o aprovechar las oportunidades y las fortalezas, o perdón, aprovechar las fortalezas y hacer que las oportunidades se me den y gestionar esas debilidades que son mías, son internas, y establecer mecanismos de prevención para esas amenazas que son externas y que a veces no me es fácil gestionar porque no están bajo mi control, porque no están bajo mi control. ¿Claro? Ahora, tenemos, bueno, esa parte quedó clara. ¿Sí? ¿Quedó clara cómo se hace ese contexto? ¿Sí? Listo. Bien. Entonces, vamos a mirar el numeral 2 que también nos dice, el numeral 4.2 que nos dice la norma. Listo, ya conocimos el contexto, ya conocimos la línea base a través de ese diagnóstico, miramos esos riesgos positivos y negativos. Ahora miremos las comprensiones de las necesidades y expectativas de una parte interesada. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes saben qué es una parte interesada? ¿Saben qué es una parte interesada? Ni idea. Resulta que una parte interesada es aquella miembro de la comunidad, persona o organización que presume o percibe un interés, una afectación o una necesidad en una organización, en especial en un sistema de gestión. Entonces, por ejemplo, el gobierno tiene interés en que usted implemente un sistema de gestión de seguridad vial, ¿sí o no? A través del ministerio. Claro, ¿cierto? Los socios de la empresa tienen esa necesidad o una expectativa frente a ese sistema de gestión de seguridad vial, ¿sí o no? ¿Y cuál podría ser esa necesidad o esa expectativa?
que se cumpla la normatividad legal y evitar sanciones, ¿no? Y que no tengamos o que no tengamos demandas que nos puedan afectar el patrimonio de los socios, ¿verdad? Pasa igual con los colaboradores. ¿Será que los colaboradores tienen esas necesidades, esas expectativas? Seguramente, porque yo le pregunto a usted, si usted fuera conductor de un vehículo de una empresa de transporte y le dijeran lo siguiente, espéreme un segundo, le dijeron lo siguiente, hoy le toca conducir el autobús que va hacia cierta entidad, hacia cierto lugar, pero resulta que ese autobús está así. ¿Usted lo manejaría? Siendo colaborador de una empresa, ¿usted lo manejaría? No, señor, primero mi seguridad. Entonces, ¿cuáles serían sus expectativas y sus necesidades como colaborador frente a la implementación de un sistema de gestión de seguridad vial, teniendo en cuenta, por ejemplo, ese tipo de situaciones? Hacerle caer en cuenta al patrono que la flota nos genera riesgos, que no es funcional, que no cumple. Eso es el mantenimiento de los vehículos, que los vehículos estén en óptimas condiciones, ¿cierto? Eso sería uno. ¿Qué otra necesidad tiene usted frente a un sistema de gestión de seguridad vial? ¿Será que le agreguen un seguro? ¿Será que paguen oportunamente los salarios? ¿Será que eh, puede ser, ¿no? Que se tenga identificado los riesgos en los cuales yo me veo inmerso a la hora de transitar y que me den capacitación, inducción y demás situaciones para poder ejercer mi labor. ¿Será que no? Entonces, eso también pasa con con los clientes, ¿no? Pero cada cliente tiene unas expectativas y unas necesidades diferentes, dependiendo el marco o en el marco en que usted se ve inmerso. Por ejemplo, ese bus. Resulta que usted en Colombia se gana el mínimo. El salario mínimo es alrededor de 1.423.500 más el auxilio de transporte, está como 1.600.000. Eso es aproximadamente como 250, como $300 más o menos, poco más, como $350 más o menos. Sí, más o menos como no, entre 400 y $450 más o menos. Algo así, como $400. ¿Listo? Resulta que a usted le dicen, usted es trabajador, va para la empresa, le pagamos esto, pero en la empresa solamente pasan dos tipos de buses, este y este. ¿En cuál sería usted? Ganando el salario mínimo. ¿En el primero o en el segundo? Y yo acepté mi contrato por el salario mínimo y mi profesión es conductor, No, obviamente ¿en yo cuál se me voy montaría por el usted que como más. cliente, por ejemplo? Como Como cliente. cliente, ya es otra Sí, cosa. Ok. como cliente. ¿En cuál sería usted? ¿En este
o en este? En este, ¿cierto? En el segundo. Listo, en este. Perfecto, claro. Pero resulta que usted tiene que transportarse todos los días 4 trayectos. Uno de ida a la mañana, otro de regreso al mediodía, otro de regreso a las 2 de la tarde a su trabajo y otro de regreso en la noche. 4 veces. Cada pasaje en este bus cuesta 20.000 pesos. Pero cada pasaje en este bus cuesta 2.000 pesos. ¿En cuál se va? Es que por la economía no se puede arriesgar la vida, digamos que ese bus no se ve pues a simple vista que cumpla ni con las condiciones tecnomecánicas para rodar, no debe tener seguros ni pólizas contractuales ni la culpa, entonces busca otro trabajo. Puede ser, hay que mirar esa situación, ¿cierto? Renuncia, ¿qué más harían? Se van a pie en bicicleta, buscan otro medio, ¿cierto? Entonces, miren, con este ejemplo lo que quiero decirles es que cada cliente cada cliente, cada propietario, cada autoridad, cada comunidad, cada empleado o proveedor tiene unas expectativas diferentes, a pesar de que estén determinados como clientes. Por ejemplo, si yo tengo clientes, hay algunos clientes que tienen un nivel socioeconómico más alto y pueden tener digamos que unas expectativas y necesidades diferentes en cuanto a seguridad vial en relación a la empresa. Puede ser que yo tenga proveedores que su necesidad esté en que si usted va a transportar o si va a recoger mercancía y demás, por ejemplo, proveedores de repuestos, que si bien es cierto se va a entregar repuestos originales, estos repuestos se paguen de manera oportuna. Hay autoridades porque el Estado a través del gobierno central estipula algunas normas como la resolución 40.595. Pero resulta que los municipios también pueden regular la seguridad vial. Pasa igual con los empleados. Hay algunos que tienen, de acuerdo a su nivel, tienen unas expectativas y unas necesidades diferentes. Y es allí donde ustedes deben jugar un papel importante, que es el identificar todas y cada una esas necesidades y expectativas de esas partes interesadas. ¿Ok? En todas y cada una de esas expectativas de esas partes interesadas. Para ello, podríamos realizar un, una matriz de partes interesadas. Una matriz de partes interesadas, en donde evaluemos el interés de cada uno, el interés de cada uno y cómo lo podemos cumplir y qué debemos hacer para cumplir. Ok, señores, vámonos, tomemos un descanso de 15 minutos. Ya regresamos, ¿vale? Y ahorita continuamos con esa matriz. Digo que tengo una pregunta ahí. Listo, hágale. Bueno, entonces aquí vamos a mirar el tema de las partes interesadas. ¿Ok? Miren, cuando ustedes implementen un sistema de gestión, en este caso también el plan estratégico, a pesar de que la resolución no lo dice tácitamente, ¿ok? No lo establece,
sí es importante que lo tengan en cuenta. Sí es importante que lo realicen. ¿Por qué? Porque les va a permitir identificar ciertas situaciones que pueden ser potenciales riesgos. Entonces, aquí en esa matriz de partes interesadas, pues tendríamos ciertos requisitos que debemos cumplir. Por ejemplo, si usted es trabajador de una empresa y es conductor, ¿ok? ¿Qué requisitos en materia de seguridad vial usted tendría para esa empresa? Como conductor de esa empresa, ¿qué requisitos tendría en materia de seguridad vial? La Todos. licencia de conducción al día, No, requisitos que usted tenga para que la empresa cumpla. Como las capacitaciones. Capacitaciones. Listo. O sea, y la expectativa es que se incluyan, por ejemplo, cursos de manejo defensivo. ¿Ok? Método de cumplimiento, programa de capacitación y pues el registro de las capacitaciones. Listo. Ahora, ¿qué otra, qué otros requisitos usted tendría o que usted debe o que la empresa le debe cumplir a usted para poder actuar o trabajar como conductor en esa empresa? Las inspecciones operacionales del vehículo. Que existan, Sí, que existan y se hagan pues constancia de seguimiento o revisión de esas inspecciones también operacionales. la expectativa es que se realicen a diario a todos los vehículos. Listo. ¿Qué otro requisito tendría? ¿aplicaría los certificados de los exámenes médicos periódicos? Mm, o sea, que se realicen los exámenes médicos, que no se discriminen, ¿no? Que cumpla con la política de fatiga y somnolencia. Entonces, requisito, tener política de fatiga y la expectativa sobre esa política es que se cumpla la política. Otro, exámenes médicos, conocimiento básico de mecánica, entonces capacitaciones acá que se incluyen. El Controles, mantenimiento de los vehículos. Entonces, requisito, plan de mantenimientos controles críticos asociados a la hoja de ruta, horas de que se manejo. realicen. ¿Cómo? Comentaba, Controles, a ver, controles críticos ah, asociados a lo que es control de sueño, de pernocte. ya controles a todos los riesgos en general, ¿cierto? Instructor, por Señora, ejemplo, cuando se dirigen a zonas rojas, se podría decir, que es donde está el tema del conflicto armado, ahí no también tendría como en requisitos por parte de un conductor hacia la empresa derecho de protección o algo así, no sé cómo se llamaría esa parte. o sea, una buena planificación, una correcta, o mejor, procedimientos para planificar las salidas al servicio, que se ejecuten. Bueno, listo.
Yo les pregunto aquí, de todos estos, ¿se pueden cumplir fácilmente y cuáles no? ¿Cuáles no podríamos cumplir? ¿O qué expectativa no podríamos cumplir, por ejemplo? De pronto los controles a los riesgos. Listo, puede ser, digamos que tema, bueno, listo, puede ser. O por ejemplo esto, ¿no? Esa expectativa, que no se generen políticas para discriminación para temas de patologías. Ahora, de todas estas expectativas que ustedes evidencian y establecen aquí de acuerdo a la parte interesada que ustedes identificaron, si hay algún requisito o alguna expectativa que no se pueda cumplir, ¿en qué se convierte? Incumplimiento. ¿Es un objetivo? En un riesgo. Si hay alguna expectativa o un requisito que no se pueda cumplir y que tiene una relevancia importante, se convierte en un riesgo y por lo tanto debe llevarse a la matriz de riesgos y oportunidades y evaluarse para determinar la pertinencia del mismo. Entonces, ¿de dónde salen los riesgos aquí? De el contexto a través del DOFA y de las partes interesadas. ¿Ok? Con esto ya tenemos insumos para construir algo más allá de simplemente identificar peligros y valorar riesgos en materia de seguridad vial, sino también identificar esos riesgos que pueden afectar de manera estructural un sistema o un plan estratégico como tal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, que aunque no se identifican, porque en la otra se identifican son peligros, ¿qué pasaría, por ejemplo, si existen amenazas macroeconómicas como la guerra que hay en ese momento en relación a situaciones económicas? ¿Qué pasaría? Profe, ¿qué es una amenaza macroeconómica? Es que no ligo los Por dos ejemplo, conceptos. que lo que está haciendo Donald Trump al colocar eh, aranceles. De los aranceles, ok. Ujú. ¿Será que eso afecta el sistema? ¿El plan estratégico, en ese caso el sistema? Claro, porque habría una reducción de Pues costos digamos que al se momento saldrían de ciertas hacer. cosas del presupuesto y pueden afectar a que no tengamos los objetivos. Porque pues, puede afectar económicamente, ¿cierto? Si no hay recursos, si por ejemplo se incrementan esos recursos y demás, si se incrementan a través de aranceles los costos, pues los ingresos que tiene la organización se ven afectados y por lo tanto vamos a tener recortes, ¿no? Y subidas de precio. Y subida de precios. Entonces ahí, ¿será que eso afecta al sistema? Ahora, ¿qué pasa con estas prácticas? Por ejemplo, eh, el entorno vial es otra amenaza. Por ejemplo, las condiciones de las vías que hay en nuestro país. ¿Será que eso nos va a afectar? Por ejemplo, Si hay un derrumbe, un deslizamiento, un bloqueo, nos claro, obliga a que la flota tenga que transitar por otra ruta y sea más larga y consuma más combustible y más peajes, todo es más dinero y tiempo. entonces miren que aquí es donde debemos evaluar ese entorno macro, esas situaciones que son amenazas y estas situaciones que son, eh, pero vienen de las partes interesadas y sus expectativas y requisitos, porque en realidad estas situaciones
aunque no tienen que ver con ningún peligro en la vía, como a veces nosotros miramos que no, que peligro en la vía, que la vía está en mal estado, que el empleado, que el conductor no cumple con las normas de tránsito y demás, aunque no tienen que ver directamente, ¿no? Realmente, realmente sí podrían afectar el plan estratégico y eso también debemos evaluarlo. Esto también se debe evaluar, ¿ok? A veces nosotros no miramos y un plan estratégico que solamente se base en evaluar y determinar peligros y riesgos asociados a esos peligros no es tan efectivo. ¿Por qué? Porque no ha identificado el contexto, porque no ha identificado las necesidades y expectativas de las partes interesadas, porque simplemente se ha basado en identificar peligros, valorarlos y ya. Y establecer controles para esos peligros que están relacionados con el tema vial, pero no han identificado un poco más allá, como el tema básico que tienen esas situaciones. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta con esto? Y eso aplica para todos los sistemas, señores. A veces nosotros nos ceñimos simplemente a lo que dicen la resolución o dicen las normas, pero no nos damos cuenta que hay otras situaciones que pueden generar un impacto. ¿Ok? Nosotros podríamos ser también, hay un tema que creo que no se está considerando, que son los conflictos sociales. También. Y eso va asociado básicamente que dentro de un contrato o de una prestación de servicios, yo pueda transportar un producto de A a B y no considere que dentro de ese tramo o ese corredor o ese camino tengo 10 o 15 comunidades que de repente van a ser afectadas por polución, riesgos a la salud y estos conflictos sociales que a nosotros nos pasa a veces nos genera bastante, bastante resta económica porque bloquean las vías a consecuencia pues básicamente del impacto, ¿no? Creo que por ahí también creo que va. Sí, sí, entonces hay que mirarlo también. Instructor, una pregunta. En este caso de los grupos armados, ¿cómo manejaría la empresa esa parte? Lo que pasa es que, por ejemplo, por acá en temas hay algo que puede tenerse en relación a este tipo de situaciones que son otros tipos de riesgos, ¿no? Que también pueden estar relacionados acá con el DOFA, de esas debilidades, como pueden ser, o sobre todo las amenazas, por ejemplo, como pueden ser las amenazas de extorsión o soborno en las vías para poder transitar de manera tranquila. O bueno, no tanto sino no tanto como el soborno, sino de la extorsión. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto que hay algunas zonas de orden público que para transitar las empresas tienen que pagar ciertos, eh, ciertas dádivas para poder transitar y hacer su labor. Pero ese pago definitivamente puede afectar a la organización y al plan estratégico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si no se paga esa extorsión, aún que usted como colaborador desconozca ese pago, pues lo va a poner en riesgo. En la vía lo puede poner en riesgo. ¿Sí? Hay empresas, como, hay una empresa bueno, que conozco aquí, que por ejemplo manda a sus empleados a hacer ciertos trabajos a Arauca. Lo que hacen, lo que tengo entendido, lo que hacen es que ellos se dirigen allá, pero lo que hacen es no llevar como prendas que indiquen que van de una empresa, ¿sí? No con esas prendas que lo hacen, ¿qué? Que especifican de qué empresa es. No sé si eso sea correcto al momento, porque es un desplazamiento que usted está haciendo.
Entonces, al momento de que llegue a pasar algo, no sé si eso sea malo para el colaborador, o sea, que encima la empresa de una responsabilidad por lo que nos lleva esa prenda. No, pues es un mecanismo de prevención, porque seguramente si se lleva algún tipo de uniforme o ropa de la empresa puede ser producto, puede ser extorsionado. Entonces miren que también, vuelvo y repito, aquí no solamente es lo que miramos en el plan estratégico cuando miramos el tema de la planeación a través del análisis de los riesgos, perdón, de los peligros, de las amenazas, y perdón, los peligros, perdón, y demás en la organización, sino que hay que mirar también ese contexto, porque hay cosas que tienen que ser más generales. Entonces, sí, hay situaciones que se deben tratar, claro. ¿Cuáles? Las, el contexto, las partes interesadas, porque hay que tener en cuenta las partes interesadas. Yo no puedo dejar por fuera esas partes interesadas. Los peligros que se evidencian en las vías, la parte legal. Digamos que esos 4 elementos son los que componen. Ah, bueno, es quinto elemento, el diagnóstico inicial y la línea base. 5 elementos que ustedes necesitan sí o sí construir para obtener los datos y la información suficiente para construir tanto un buen plan estratégico como un buen sistema de gestión. ¿Ok? Esto es definitivamente a veces nosotros no lo vemos desde esa perspectiva y, y realmente nos puede generar un impacto negativo el no tener en cuenta esto. Por ejemplo, ¿qué pasa donde yo no le tenga en cuenta unas expectativas o unas necesidades de una parte interesada como es el cliente? Entonces el cliente puede decirle a usted, no, yo estoy interesado, si es una empresa de transporte, yo estoy interesado en que el vehículo esté limpio, el que el vehículo cumpla con los documentos y que esté en buen mantenimiento para transportarme, que el vehículo o que el conductor cumpla un perfil para poder desarrollar esa labor, como por ejemplo que tenga un tema de buena atención al cliente. Entonces, si no tengo en cuenta esas expectativas, también se me pueden convertir en un riesgo que pueden afectar el plan estratégico. ¿Por qué? Porque si los clientes reprochan el servicio, que vamos a tener menos ingresos y por lo tanto menos recursos para generar el plan estratégico y para gestionarlo. Por eso es que es importante esos 5 elementos dentro de ese diagnóstico que ustedes hagan, ¿sí? La línea base, la estadística, el análisis del diagnóstico inicial de tanto de los pasos como de esta norma ISO 39000 si se van a certificar, luego el marco legal, luego las debilidades, fortalezas, oportunidades, amenazas dentro del contexto, luego las partes interesadas, luego qué más? Podríamos hablar inclusive del PESTEL o cualquier otra herramienta que nos permita identificar esas situaciones o esas necesidades y todas esas debilidades que conllevan a un buen diagnóstico, a una buena obtención de información. Y esa buena obtención de información se convierte primero en riesgos y oportunidades y en evaluación de peligros, identificación de riesgos y evaluación de peligros, perdón, al revés. Identificación de peligros y evaluación de riesgos, me está oliendo el riñón. Y con eso es que se construye bien un sistema de gestión. Pero si ustedes van a mirar plan estratégico, en ninguna parte toca esto, ¿o sí? O bueno, lo dice por ahí en el diagnóstico. Venga, tenga en cuenta el contexto de la organización, pero no especifica realmente qué se debe hacer. No hay un paso como tal. Entonces ahí es donde yo sugiero, venga, implementen esas herramientas.
establezcan esos controles, generen esa identificación para que realmente su plan estratégico, primero, pueda impactar, segundo, pueda aportar a al crecimiento organizacional, tercero, puede identificar aquellos riesgos que no tienen que ver con temas de peligros, que también son algunas situaciones que nosotros no vemos a simple vista. ¿Claro? ¿Sí? Una pregunta, profesor. Sí, Tú hablabas de una matriz de partes interesadas, esta. ¿cierto? Entonces, mi empresa y mi cliente. Digamos que Sí. yo tengo establecida la política de seguridad y el plan estratégico de seguridad vial, y yo como transportador tengo un producto que le vendo al cliente y yo tengo que llevárselo al cliente, es decir, yo lo transporto y se lo llevo y debo ingresar, digamos, es una obra de construcción. Entonces yo ingresé a la obra y cuando hablabas de ese plan que está establecido que debe tener como unas variables o estar abierto a los cambios, digamos que estamos en invierno. Entonces en la obra había barro, fango, lo que sea. Cuando el camión sale de la obra, las llantas pues van a soltar barro sobre la vía principal o vía pública. Acuérdate que es un cambio porque ahora estamos en invierno, que cuando se planteó la política, pues no pasaba. Yo puedo, y ahí es la pregunta, exigirle al cliente que coloque un lavado de llantas de camión o simplemente recomendarle como el barreo de la vía. Es decir, algún actor vial puede tener un incidente por el barro que soltaron los camiones Esa es y una el problema le expectativa. va a ser para el dueño del camión o la empresa. Eso De es una pronto también expectativa. acoge a la obra, pero yo le puedo exigir o simplemente le hago recomendaciones para que se adopte a esa política de seguridad. No, eso es una necesidad y un requisito suyo como cliente. Por ejemplo, hay empresas del sector hidrocarburo que dicen, yo no firmo contratos con usted si no tiene un sistema de gestión certificado por ISO 45000, 14000 o 39000. Eso es un requisito del cliente. Puede que mañana tengan un requisito de un cliente que diga, listo, ustedes como son del sector transporte deben implementar SARLAF. Ah, ustedes como son del sector transporte, entonces también requiero que tengan el tema de VAS. ¿Sí me comprenden? Entonces esos son requisitos del cliente y pues si el cliente me lo pide, pues yo debo cumplirlo, porque si no voy a perder contratos. Si pierdo contratos, pues ¿qué pasa? Pues pierdo recursos. Y si pierdo recursos, pues obviamente no voy a poder cumplir con mi objetivo empresarial, que es generar recursos. ¿Sí me comprenden? Sí, correcto. Entonces en el manual de inicio de obra se debe tener establecido todo eso antes de. Claro, claro, sí, claro. Bueno, Bueno, voy a tocar dos puntos aquí claves que también nos toca el numeral 4.3 que nos dice, venga, determine el alcance del sistema de gestión. Entonces acá dice, venga, determine límites de aplicación del sistema de gestión. A diferencia del plan estratégico, bueno, el plan estratégico también establece un alcance, ¿no? Porque hay unos numerales que no aplican, ¿no? Hay unos pasos que no aplican aquí también. Puede existir algunos numerales que no aplican o puede ser que en algún momento no se certifiquen todos. Entonces, por ejemplo, ¿ustedes han visto un certificado de una empresa? ¿Algún certificado de alguna norma ISO, por ejemplo? ¿Sí las conocen de casualidad? Así es, ingeniero, la tetranorma que tenemos. Por ejemplo, ustedes van a ver en las empresas esta certificación, ¿cierto? Ujú. Este documento dice, en ese caso, Bureau Veritas las concede la certificación a Etiquetas del Norte. ¿Ok? Esta se encuentra en España. Y dice sobre qué norma, sobre la ISO 9001. Las certificaciones se dan por cada norma. Pero miren, aquí dice solamente aplica a este proceso, diseño e impresión de etiquetas adhesivas. Los demás procesos, aunque establecen o cumplen con los requisitos de la ISO 9001, el único proceso que se certificó y que tiene el aval por parte de este ente
en relación a la implementación del sistema y que garantiza o que dice que realmente cumple con los debes de la norma es diseño, impresión y etiquetas en todos sus numerales. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nace en este punto ese alcance. Por eso es que ustedes deben mirar muy bien. ¿Ok? Deben mirar muy bien esas certificaciones. A veces las certificaciones dicen, ay, no, es que me certifiqué con ISO 39001. Sí, pero ¿qué procesos? ¿Qué es? Porque él puede decir, no, me certifiqué solamente el proceso de transporte y venta de vehículos o transporte. Y resulta que solamente se certificó en la sede principal. Las demás sedes no, porque no implementaron el sistema. Solamente el sistema se implementó en la sede principal, pero los esfuerzos y diseños y herramientas y demás solamente están enfocados es al proceso de transporte. Los demás no están dentro de la certificación. Sí, cumplen con los requisitos de la norma, sí, pero no se hizo la revisión para garantizar que esos requisitos que cumplen los demás procesos o en los demás procesos son conforme con la norma. Y eso hay que mirarlo. ¿Ok? Eso hay que mirarlo. ¿Dónde se miran? En este alcance que se ve reflejado en este documento. ¿Ok? En este documento, cuando se dice a qué le aplica. Claro, claro. Por eso es que a veces nosotros decimos, ah, pero ¿cuál es el límite de ese sistema? Claro, ¿ok? Del sistema, el límite de ese sistema va alineado a esa situación. Y aquí es Eso es lo donde que se les debe define. permitir ganar contratos y Sí, licitar. claro, ellos dicen, pueden decirle a ustedes, sí, yo me certifico, pero pues yo no me voy a certificar en todos porque es más costoso implementar el sistema de gestión en toda la organización. Y en la auditoría va a ser más costosa. Yo le digo, no, yo me certifico en un proceso que es lo más barato para que la gente diga, no, si realmente tengo certificado en ISO 39001, en ISO 9001 y demás, pero lo único que hizo fue garantizar que el proceso misional de la organización estuviera estandarizado y cumpliera con los requisitos de la ISO 9001. Los demás procesos puede que también tengan ciertos estándares y ciertos procedimientos y manuales y guías, pero no están tan fortalecidos como el proceso principal. ¿Claro, Pregunta, señor? ¿esas certificaciones son internacionales? ¿Yo puedo contratar con Sí. otros países o solo es nacional? Sí, puede contratar con, por ejemplo, AP Plus y cualquiera, y eso le vale a cualquier lado, en cualquier lado. Creo que Incontec también está en Perú y tiene, creo que también está en Ecuador. Bueno, esto es la declaración, esto es lo que dice el alcance. 4.3 dice, bueno, determine ese alcance, ¿ok? Establezca ese alcance de acuerdo a las cuestiones externas e internas, requisitos planificados y demás, diga cuál es el límite del sistema. Porque el sistema no puede ser, no puede dejarse sin límites, porque no hay un tema o no hay una organización que cuente con los recursos totales para gestionar todos y cada uno de los aspectos de la organización. Entonces, por eso se establecen límites. ¿Claro? ¿Preguntas, dudas? Una pregunta rápida. ¿Esas Sí, certificaciones tienen un tiempo de duración? Es decir, el ente que las emitió me puede volver a revisar o reevaluar para sí, volver a claro, recibir. cada 2 años. El año, o sea, ella en el primer año lo certifican. En el segundo año hacen el mantenimiento con una auditoría y en el tercer año recertifican. Y si en ese momento, por ejemplo, el año entrante cambia 9001, por ejemplo. Entonces, a partir de que salga la expedición de la nueva norma, debemos ¿qué? Debemos actualizarlos al sistema. Profe, yo tengo una duda, qué pena. Sí, Yo tengo una empresa también por ahí asesorándola en el plan estratégico de seguridad vial, es de transporte especial. Ellos me dicen que ellos se tienen que certificar por orden después de 2 años de estar operando, se tienen que certificar. Ellos se certificarían en 9001, aparte de Incontec, digamos, ¿con qué otra empresa
certificar, digamos, la empresa como tal? Puede ser con ¿O tiene Cotegna. que ser Inconteco o Burú Veritas nomás? No, Buró Veritas, Cotegna, está P Plus, Ya, está OTGS, SGS, sí. Ok, Hay más o unas- menos ese costo de certificación, digamos que, ¿cuánto vendría siendo por el curso? O eso depende también de la actividad económica de la empresa. sí, eso depende. de los Porque, números de digamos, yo sí lo proceso. manejo para SEDAS, pero el proceso de acreditación de las SEDAS ya es en 17.020, ¿sí? Ya es algo totalmente diferente y nos acreditamos con ONAC. Pero entonces ONAR lo que hizo fue acreditarlos, Sí, acreditarnos, más no ¿sí? certificarnos. Estamos acreditados en 17.020. Sí. Ujú. O sea, 17025 para Eh, laboratorios. no, 17020, que es para organismos de inspección. Ah, ok. Sí, Lo que pasa señor. es que ONAR lo que hace es acreditar y los que certifican son los demás institutos. Entonces, Ok. eso depende. Entonces, eso depende, por ejemplo, de la entidad certificadora, de la duración de la auditoría, del alcance que usted tenga, el sistema de gestión, porque si el alcance es a toda la organización, pues va a ser más costoso el ejercicio de auditoría, ¿no? Sí, Usted se sí, va a señor. certificar en varias normas, pues va a ser más costoso y eso depende de la norma que usted se va a certificar. Ok. Depende, porque la norma, hay algunas normas que tienen más requisitos. Ok, entiendo. ¿Y esa superintendencia normalmente pide, es solo o en la que uno quiera o tiene que ser en alguna en específico? No, con la que usted quiera. Mm, nada, listo, profe. Vale, muchas gracias. Mire, entonces, mire, aquí es importante tener en cuenta este punto. Vamos a ver este sistema de gestión porque el numeral 4.4 lo que dice es, venga, establezca y mantenga y mejore continuamente el sistema de gestión. Para ello, construya un manual. Entonces, acá en la ISO 14000, en 39001 y en todas las normas, en 4.4 lo que se hace es un manual del sistema de gestión, en donde se especifica cómo interactúa con los demás requisitos de la norma, por ejemplo, cómo interactúa con el manual de funciones, cuáles son los manuales de funciones, cómo interactúa con el reglamento interno de trabajo, o sea, qué partes explícitas del reglamento interno de trabajo afectan al sistema de gestión de seguridad vial, etcétera. Pero sí quiero, me parece importante tener en cuenta el capítulo 5, que nos habla de liderazgo, política y roles y responsabilidades. En ese capítulo 5 dice, venga, alta dirección, comprométase a asegurar que la política y los objetivos se establezcan y sean compatibles. ¿A qué numeral de la norma del plan estratégico se hace similar a este punto? ¿Alguien recuerda? ¿Con qué parte de del plan estratégico podríamos alinear este 5.1? Paso 4. El 4, muy bien. Bien, porque la organización ahí debe definir, asegurar la política, asegurar la integración de los requisitos, asegurar los recursos, adoptar la eliminación de la muerte y las lesiones, el trabajo, generar trabajo bajo sociedad y colaboración por las partes interesadas, entre otros. Entonces aquí es donde dice, venga, alta dirección. Si bien es cierto, usted va a implementar este plan o ese sistema de gestión, usted tiene que involucrarse en él priorizando las acciones, comunicando, suministrando recursos, asegurando los resultados, asegurando y dirigiendo las personas para que contribuyan al sistema de gestión, garantizando una mejora continua. Entonces, no solamente es decir, vamos a implementarlo, no, sino que asegurarse que todo el sistema de gestión marche de la mejor manera. Para ello, debe es requisito específico dentro de este numeral nombrar un responsable. Entonces aquí es donde se nombra el responsable, se define el perfil de ese responsable, se establecen las funciones de este responsable, se establecen los roles y responsabilidades que ese responsable debe tener y se le incluyen dentro de las funciones específicas del líder o de la alta dirección y de todos los líderes elementos
que permitan garantizar el cumplimiento de ese numeral 5.1. Aquí es donde se puede especificar que las políticas o los objetivos se deben cumplir. ¿Ok? ¿Cómo? Es la alta dirección la que debe garantizar que se haga ese cumplimiento. Por lo tanto, es menester que ésta se involucre en este plan estratégico. No solamente que lo asigne, sí, yo asigno a un líder para que él le delego esa función porque no puede estar en todo lado, le delego esa función de liderar el plan estratégico, el sistema de gestión en este caso, pero él a su vez me debe enviar reportes para que yo evalúe, le haga seguimiento a su gestión y si es necesario tome decisiones. ¿Claro? ¿Dudas aquí? ¿Dudas aquí? ¿Inquietudes aquí? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Bueno, claro. Luego nos vamos al 5.2. Ese 5.2 nos habla de la política. Al igual que el numeral, ok, ¿qué paso es el de la política? ¿Me acuerdan? ¿El 6? ¿Cuál era el paso de la política del plan estratégico? ¿Me acuerdan? Paso 3. 3. Al igual que el paso 3 de la política, el sistema de gestión de planes estratégicos de seguridad vial, la política de seguridad vial también establece primero que se proporcione un marco de referencia. ¿Cómo es que se proporciona el marco de referencia? ¿Cómo es que se proporciona el marco de referencia? Determinando cuáles son las normas que voy a cumplir, ¿cierto? Bueno. Segundo, que me permita garantizar un propósito, un compromiso de cumplir con los requisitos legales. Tercero, que se incluya el compromiso de la mejora continua. Aparte de esto, debe estar comunicada y estar disponible. ¿Hay alguna diferencia entre estar comunicada y disponible? ¿Hay alguna diferencia entre estar comunicada y estar disponible? Que dentro de la parte de comunicación tiene que haberse divulgado a todo el personal y cuando se habla de estar disponible es para, digamos, las partes interesadas que necesiten información, auditorías, inspecciones y demás, que se pueda mostrar documentalmente. Que cualquier persona la pueda ver en cualquier momento, ¿cierto? Que cualquier persona la pueda observar en cualquier momento sin restricciones. Eso se le puede llamar disponibilidad. Pero ahora viene un tema importante en el 5.3 y es el de roles, responsabilidades y autoridad. No, ¿Sí el yo? El de roles, responsabilidades y autoridad básicamente dice a toda la organización establezca lo siguiente. Funciones genéricas y funciones específicas de acuerdo a cada cargo. ¿Por qué? ¿Por qué creen que cada cargo debe tener algunas funciones específicas y otras generales dependiendo cada cargo? ¿Será que puede tener una función general relacionada con el gerente? Por ejemplo, el gerente puede decirte, puede tener la función de reportar los accidentes viales que en los que se ve involucrado. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que el gerente puede tener una función general como es la de participar en las capacitaciones en relación a seguridad vial?
Bueno, y si el gerente va manejando el vehículo y se accidenta y hay un daño de solo latas en el vehículo, ¿será que él no puede ser el primer respondiente? ¿O no debe reportar ese accidente? Ah, bueno. Pero hay unas específicas que, por ejemplo, ¿será que el señor de aseo puede designar o decidir sobre el presupuesto de la organización? ¿Será? No, ¿cierto? Esa función es de la gerencia y esa función específica es de la gerencia. ¿Quién puede tomar decisiones frente al plan estratégico? ¿Será que el conductor puede tomar decisiones frente a un plan estratégico? ¿O quién la puede tomar? ¿El líder del diseño y la implementación? Seguramente, ¿cierto? Seguramente, ¿verdad? Entonces miren que aquí en ese 5.3 lo que dice la organización, en ese numeral le dice, venga, señores, necesitamos que ustedes implementen responsabilidades y funciones específicas dependiendo del cargo. Necesidades y funciones específicas dependiendo del cargo. Me hago entender un proceso de transformación. O sea, yo no lo digo por eso. Ahora, el chicamocha ¿Ok? es algo. Funciones específicas por cada cargo. Si no, es posible que el sistema de gestión no lleve a mucho. ¿Ok? Por eso el 5.3 juega ese papel en donde se definen las responsabilidades para que se asegure el sistema de gestión, para informar a la alta dirección sobre el desempeño del nuevo sistema de gestión, para establecer responsabilidades y autoridades que no todo el mundo la tiene, que hay algunos que pueden tener algunas responsabilidades como reportes, algunas funciones como participar o responsabilidades como asistir a campañas, pero que no tienen reportes o decisiones o funciones o roles de autoridad dentro del sistema, dentro de ese sistema. Entonces aquí es donde cada manual de funciones, de acuerdo a la jerarquía de cada cargo, establece funciones generales y funciones específicas para cada cargo. Eh, Ese tema lo quiero tocar, ¿ok? El tema 6.1 y el 6.2. Sin embargo, señores, les voy a pedir una disculpa. Tengo un ataque de cálculos, me está doliendo bastante el riñón. Ya le escribí a Carlos. ¿Les parece si esta hora la podemos aplantar mañana y vamos de 8 a 12? Y me regalan esa hora más para ver si me siento mejor. Me duele bastante el riñón. Primero la salud, profesor. Primero la salud. Me duele bastante el riñón. Ya me aguanté bastante. Entonces son las 8:10. Es que viendo 50 minutos. Entonces nos vemos mañana, si Dios quiere, a las 8 de la mañana en punto. Vamos hasta las 12 y mañana terminamos, ¿vale? Necesito puntualidad para terminar este diplomado y hacer el examen, o les entrego el examen después de las 12. Nos vemos mañana de un mediante. Si estoy mejor, nos vemos mañana. Que descanse. Ok, profesor. Profe, que se Cuídese. mejore.